Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir con la lectura del Leviatán de Thomas Hobbes y el capítulo 18, que va a ser el último que tengamos que leer para completar el trabajo. Como bien venimos viendo, en el capítulo 17 se formula el pacto, que va a ser lo que posibilite constituir una república, un Estado tal cual los tenemos ahora, o por lo menos lo más parecido. Y en el capítulo 18 lo primero que nos encontramos es lo siguiente. Dice, la forma de instituir una república se da cuando una multitud de hombres se ponen de acuerdo y pactan para conceder el derecho de representarlos a un tercero, que sería el soberano. El soberano es el actor, mientras que la multitud es la autora de aquellas acciones que realiza el soberano, ya que este es el representante de la multitud. Esto es un poco lo que veníamos viendo con respecto a lo que es las personas y las funciones de las personas. El soberano va a ser el que actúe, pero va a ser autorizado por medio del pacto por la multitud de hombres que decían pactar para constituir un Estado. ¿Por qué? Porque si no estarían en estado de guerra, que como venimos viendo el estado de guerra es problemático y no puede permitir el progreso de la sociedad. En ese sentido, una vez que se instituye el soberano, es necesario para Hobbes mencionar cuáles van a ser los derechos que tiene el soberano una vez que se constituye como tal. ¿No? En primera instancia, los súbditos no pueden cambiar la forma de gobierno una vez instituida. Esto quiere decir que una vez que se pacta, no se puede cambiar mediante otro pacto la forma de gobierno. Una vez que ya pactamos, quedamos sujetos a aquello que pactamos y no podemos por motu propio decidir eso. El único que lo va a poder hacer es el soberano, porque fue aquel que le transferimos todo el derecho natural, que es el poder de disponer las cosas de la naturaleza y del mundo. Eh, una vez que transferimos el derecho natural a este soberano y lo autorizamos a que sea el poder común que vele sobre la tierra, entonces los súbditos como tales no vamos a tener más el derecho de poder cambiar y de poder volver a pactar para constituir a un soberano y a una república. Por lo tanto, vemos que el segundo derecho que tiene es que el soberano no pacta, porque justamente la manera de instituir un soberano consta de dos momentos. Un primer momento, el momento del pacto, que es el momento en el cual todos y todas nosotros y nosotras, por ejemplo, en esta aula, podemos pactar y constituir una forma de gobierno, que va a ser la república. Vamos a decir, pactamos para que haya un tercero que litigue sobre todos los problemas que haya, ¿no? Un tercero que se preocupe por esos problemas y que ponga algún coto a, las cosas que pueden surgir a partir del estado de guerra. Pero luego hay que decir quién es esa persona. Y eso se da en una segunda instancia, que es por el voto de la mayoría. Una vez que todos y todas nosotros de acá constituimos una república, por ejemplo, luego vamos a votar quién va a ser el soberano. Pero primero decimos que va a ser con un soberano o con una asamblea de hombres, como bien dice Hobbes. Pero lo importante es esto, que en segunda instancia los pactantes, cuando votan quién va a ser el soberano, rige la regla de la mayoría. Luego, nadie puede protestar contra la institución del soberano, porque justamente todos los que pactamos somos los autores de lo que haga este, ya que este es nuestro representante. Y por lo tanto no los podemos acusar, como bien dice en el cuarto derecho que tiene, porque justamente si nosotros autorizamos a alguien que haga algo, nosotros somos los autores, pero la otra persona solo lo hizo. Esto lo podemos pensar cuando votamos, es decir, si nosotros votamos a diferentes gobernantes, bueno, una vez que ya están votados, no nos podemos quejar contra ellos porque los votamos nosotros, tuvimos la posibilidad de no votarlos y sin embargo los votamos. Entonces sería como acusarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, para Hobbes dice, es imposible que los súbditos podamos acusar a un soberano justamente por eso, porque es absurdo el hecho de acusarse a uno mismo. Es decir, te acuso a vos, me acuso a mí mismo por pactar. Ese sería lo que dice Hobbes, que no tiene sentido. Por lo tanto, el soberano es inimputable. O sea, no le cae ningún tipo de imputación que pueda sucederle por medio de los súbditos. El único límite que en algún momento va a marcar Hobbes es que si el soberano atenta contra la vida de la república, estaría rompiendo o estaría perdiendo el pacto, perdiendo todo lo que fue logrando, o todos sus derechos. Sin embargo, en cuanto a la relación de soberanos y súbditos, estos últimos no pueden acusarlos y por lo tanto el soberano es inimputable. Siguiendo con los derechos del soberano, esto es muy importante para pensar en las partes más actuales, en casos más actuales, sobre que el soberano determina qué doctrinas son las más convenientes para la república. Es decir, que el soberano regula, según Hobbes, no estamos hablando en la actualidad, ya hay muchas más vicisitudes y cambios que se van dando, y no todo rige por medio del soberano, pero para Hobbes el soberano es el que determina qué doctrinas y qué cosas se pueden enseñar en la república para que
prospere esta, digamos. O sea, si hay doctrinas o teorías que el soberano considera que van a atentar contra la República, bueno, este decidirá que no se den. Sin embargo, va a decidir cuáles se tienen que dar y efectivamente cuáles son las pertinentes para que la República pueda sobrevivir. Entonces, además de poder dar las doctrinas, y esto es lo importante para poder entender lo que es la ley civil, es que el soberano tiene el derecho a hacer las leyes, y entre ellas la ley de propiedad, para poder determinar de quién es cada cosa. Como decíamos en el estado de naturaleza, nosotros llegábamos a algún lugar y agarrábamos algo por la fuerza, porque no hay ninguna ley, salvo la ley natural y el derecho natural. Entonces llegamos y agarramos algo. El tema es que alguien, así como llegamos nosotros, puede volver a llegar y tomar eso que tomamos. Y nos puede matar a nosotros, nos puede injuriar, etc. Entonces es necesario que el soberano determine cuál va a ser sobre todo la ley de propiedad para saber que esto es mío y esto es tuyo, y a partir de ahí no nos vamos a pelear. Y esto es lo que dice este punto, ¿no? Dice, ya no necesitaríamos velar toda la noche en la periferia de nuestras posesiones, ya que la ley que dicta el soberano es la que permitirá aplicar la espada en el caso de que ésta no se cumpla. Es decir, que el soberano, en este caso, se enarbola, se instituye como el poder común que va, justamente, vamos a ver en los próximos derechos, qué es lo que va a poder hacer con estas leyes. Primero va a poder sancionar las leyes, y después es juez, ya que puede enjuiciar y juzgar y ejecutar las leyes que él mismo sancione. Y acá lo que vemos es algo que capaz se puede pensar en la historia argentina, que es cuando en la época de Rosas se decía que tenía los poderes extraordinarios, y viene un poco por ese lado, en el sentido de que el soberano, digamos, nuclea los tres poderes que tenemos en la República, que son el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Para Hobbes, el soberano nuclea esos tres poderes y sanciona las leyes, las juzga y las ejecuta. Juzga en los casos particulares y ejecuta cuando tiene que ejecutar. Entonces el soberano es como digamos, nuclea todos los poderes del Estado y es el único que puede decidir qué cosas y qué rumbo va a tomar el Estado, actuando en sintonía con esos tres poderes, sancionando las leyes, juzgándolas y ejecutándolas. Poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo. Por lo tanto, entonces el soberano es el único que va a poder declarar la guerra a otras repúblicas cuando lo considere necesario. Y la pregunta que queda como para cerrar un poquitito esto es, bueno, ¿el soberano puede tener algún consejero, algún ministro? ¿Cómo funciona? Porque el soberano no podría una sola persona abarcar todos estos poderes. Y bueno, lo que dice Hobbes, muy atento, dice, sí, tiene el poder para elegir consejeros, ministros y demás funcionarios que representan su voluntad. Es decir, que aquella persona que el soberano ponga a cumplir una función representa la voluntad del soberano. Es decir, no puede interpretar la ley, no puede hacer otra cosa más que representar lo que el soberano le diga. Y es como es un súbdito del soberano específicamente. Entonces el soberano pone un ministro, pero el ministro no puede decidir por sí solo. Tiene que representar lo que el soberano quiso decir con respecto a la voluntad. Hago un paréntesis con respecto a esto, que lo importante de la voluntad del soberano y en Hobbes es que la voluntad es particular, y la voluntad es algo que siempre vamos a ver, la voluntad no se puede transferir. La voluntad es particular porque cada uno decide propiamente, decide individualmente pactar para constituir una sociedad. Y el soberano es individualmente, por así decirlo, decide cómo interpretar las leyes, cómo ejecutarlas y cómo juzgarlas. Entonces, en ese sentido representa su voluntad. Y bueno, por último, la ley civil, que entonces, como bien dijimos, el soberano contiene todos estos poderes extraordinarios, la ley civil entonces es la ley natural interpretada por el soberano. Y esto es importante, porque nosotros veíamos que la ley natural tiene diferentes cuestiones, como por ejemplo, bueno, habíamos dicho proteger la vida o hacer la guerra, digamos, hacerlo, no tratar a los otros como no quiero que me traten, o respetar los pactos. Después hay muchas leyes de naturaleza más que las analice en otro capítulo, pero esas son las tres más importantes. Y en ese sentido, o por lo menos a la hora del pacto, las otras también son muy importantes. Pero por lo menos en ese sentido, la pregunta sería, bueno, ¿qué es una ley civil? ¿En qué difiere de la ley natural? Y en lo que difiere es que la ley civil es la ley natural interpretada por el soberano, ¿no? Entonces el soberano va a decir cómo se cuida la vida o en qué momentos hacer la guerra. El soberano va a decir cómo hay que tratar a los demás. El soberano va a decir en qué sentido hay que respetar los pactos. Y de esa manera puede articular la posibilidad de que una sociedad prospere según este filósofo, ¿no? Entonces, como bien dice este último punto, dice que la función de radica en la actividad de tomar las leyes naturales
e interpretarlas de forma tal que pueda organizar a los que decidieron pactar. De esta forma, considera Hobbes, se fundan los estados. Bueno, este es un resumen, un mini resumen de cómo es la teoría de Hobbes y de cómo este propone la conformación de los estados. Próximamente vamos a ver a Rousseau y establecer las comparaciones pertinentes para poder entender estas cuestiones. Lo importante con respecto a lo que viene es esta noción de voluntad, entendida en el sentido de que no se puede transferir la voluntad. Entonces, cada uno puede, en Hobbes cada uno decide voluntariamente pactar. Bueno, en Rousseau vamos a ver qué otras cuestiones conlleva la noción de voluntad. Espero que les haya gustado, que les sirva y que puedan seguir. Síganme en mi canal, no mentira, eso es una mentira, o pongan suscribir acá o acá, pero no lo voy a poner porque no sé editar. Así que muchas gracias por escucharme y por participar en las clases. Espero que les sirva y estoy abierto a cualquier consulta que quieran hacer. Muchas gracias y hasta luego. Ahí dejo de grabar.